Hoy vamos a llevar la moto a X-Pipe para hacer el escape sobre la moto. Vamos a utilizar las bocas de origen que van a 33, las pasaremos a tubo de 36, haremos un 2 en 1 que se juntará en un tubo de 50 y pondremos el megáfono de salida abierta. Así que nos vamos a casa de Aitor. Hemos llegado a X-Pipe, que he quedado con Picho, Aitor, como dicen los italianos, el titolare, es el responsable de X-Pipe. Sí. Aitor. De momento. Hola, sí, hasta Muy buenas, ¿qué tal? Hasta ¿Qué luego, tal, amigos? Hasta luego, bien. Me has pillado en la silla del jefe. Está aquí en The Beach, aquí esperando las sardinas, que vengan las sardinas. Tengo un montón de presupuestos y es una forma tranquila de contestarlo. Sí, ¿no? Sí, este no. Joder, es una locura. Más de 50 presupuestos. Madre mía, es un trabajador. Tal que está su instalación, ya trajimos antes con la grúa la SOS. Vamos a plantear el trabajo de hacer los escapes. Él se dedica preferentemente a hacer escapes de coches, pero está explorando una nueva vía. Sí, la incómoda. Sí, porque eso estaba pensando, no tienes banco ni nada. Te va a tocar como hacerlo otros coches, tirados en el suelo. Como cuando tenía la Rioja. Claro, pues eso, ahí ponemos a los buenos tiempos. Tiene que bajar y hasta la quilla, ¿no? Sí, ¿ves aquí que están las bocas? Sí. Baja un momento, ¿ves las bocas? Vale, la boca tiene un exterior de 36, o sea, sale de culata a 36, que es nuestra a diámetro. Tienes aquí 33, nosotros solo vamos a tener 36, con lo cual sí, habrá que abrir esto. ¿Sabes lo que podemos hacer? Dime. Llevo al tornero, me hace casquillo, mecanizo y ya damos el diámetro superior que tú quieres. Claro. ¿Ves? Fíjate que aun siendo de fábrica, mira todo lo que hay. No, pero es que es así siempre. Bueno, entonces aquí ves que mengua allá ves, a 32, ¿vale? Que es el que vamos a colocar, tiene 36, 35, bueno, eso, ¿cómo que es 35? ¿Lo puedo decir en la cámara? Sí. No tiene purga interior. Que no le han metido, no, pues esto es de... ¿Por qué no lo hacemos? ¿No podemos hacerlo nuevo? Yo era por ahorrarte tiempo, pero a mí me da bien, si estamos en el presupuesto, me haz lo que A quieras. ver, lo sumaría, pero sinceramente prefiero regalártelo antes que poner eso. ¿Prefieres? Sí. No, como tú lo veas. Bueno. Si me dan los materiales de sobra, sí. Porque es que está mal. Es que no... A ver, que no me meto con la persona que lo ha hecho, ¿vale? Pero... No es una persona, es una fábrica. Pues no me meto con la fábrica que lo ha hecho, pero... ¿No te vale nada? Pues es una ñapa. Bueno, como tú lo ves. Es que mira cómo está hecho, tío, que no tiene purga... Si tú quieres eficiencia, esto no es eficiente. Pues entonces hazlo, porque queremos eficiencia. Esta es una pieza, la Y, que pertenece a una línea completa de una Ducati de carreras y ha sido fabricada por una fábrica, es decir, no la ha hecho un artesano, una persona. Pertenece, como os he dicho, una línea que se vende a público a 2.300 euros y tiene unas rebabas por dentro y una unión de los tubos que era alucinante, era totalmente anti-rendimiento, ¿eh? Así que para que veáis que no es oro todo lo que reluce. Así que locura, tío. ¿Vale? Ni más largo ni más hostias aquí. Lo justo y necesario. Vale, y entonces luego veremos a ver dónde lo enganchamos, que eso es otra movida. Nah, no hay problema. Con bridas mismamente. ¿Eh? Con bridas y ya está. Con María Yamaha en las carreras, con bridas. Te lo pongo, te hago una mujer en el basculante y que soy baje. Que sea eso. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a hacer una cosa. Hazme un favor. ¿Va a ser desmontable o lo dejo de una sola pieza? No, todos montables. Mira, este lleva ya. ¿Pero lo quieres desmontable? Sí, tiene que ser desmontable, porque si no le cojones. ¿En los colectores? Y aquí en la sujeción. No, aquí tienes la sujeción. Aquí es donde viene de fábrica y coge el colector. Si por ejemplo tenemos 500, imaginemos, 1 metro, le doy 500 milímetros la primera, el 2.1 y otros 500 milímetros hasta el silencioso. De donde va a ir el silencioso, donde va a empezar el silencioso hasta los colectores, hacia la culata. Sí. Voy a sacar la distancia que voy a hacer más o menos de recorrido y calculo dónde ponerla ahí. Yo le voy a poner una parte intermedia.
Vale, vale. Sí, por ejemplo, yo calculo... Y luego, por ejemplo, estamos hablando de 35 milímetros de exterior. Sí, vale. Vamos a hablar por el exterior por las puntas. 35 milímetros de exterior. La IPI, digamos que debería ser teóricamente el doble, o sea, debería ser la línea en 2,5, pero eso es mentira, porque en realidad nunca va a conseguir, no conseguiríamos compresión. Entonces, como al final vamos a terminar muriendo aquí en el silencioso, Que queda 50. yo creo que los... Con el mismo precio. Y ya está. Ahora lo vemos perfecto. Bien. El rollo es que vaya ahí. Así. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, la historia es que esto vaya así, ahí, que más o menos es lo que tú dices, Sí. que queda a la mitad, ¿vale? Y luego desde aquí hasta ahí alguna progresión. Claro, entonces yo sí haría 45 y luego saldría 50. Vale. Porque es como dices tú, prefiero que comprima un pelo ahí. Es de ¿sabes? 45, ¿no? Eso es 45. Vale, pues ya está. Te tendré, vale, tienes 45 y 45. O sea, que puedes llegar a 45 hasta aquí. Y luego aquí, si quieres, te mando aunque sea un trozo de 50 por si necesitas. Es pared de 1. ¿Cómo? Si es pared de 1. Ah, yo de 50 no tengo pared de 1, tengo ni medio. Yo te lo surto. Entonces, la historia sería que aquí, porque yo había pensado que hiciéramos todo esto hasta 45 y de aquí hiciera 50 realmente este trozo. Pues ya está, se hace Pues ya está, pues hacemos hasta 45. Es que, a ver, lo podíamos poner a 50, pero entonces ya tienes que comprimir y tal, y yo realmente en el motor no voy a comprimir un mogollón. Vale, entonces normalmente siempre sabes que con esa medida, en 45 así tal cual, siendo un conservador no fallas. Porque no va a tener una preparación de un motor de 70 caballos. Esto está intentando llegar a los 60, 50 y mucho, de origen da 45, o sea que ya 10 están bien. Vale, bien, entonces esto, de aquí sacas una chapa que te cogería tu colector aquí, a este, ¿vale? Ahí la chapa. Y luego la otra es, ¿vale? Ahí pega. Hacemos una chapa de triángulo Sí, y me conecto aquí de aquí, por aquí atrás y le hago una sujeción. Y atrás con sin en block, ahí con sin en block. Sin en bloque lo podemos poner aquí. ¿Tienes? De este tamaño, ahora mismo no, tendría que mirar, a ver. Si no, pues bueno, cojo una goma. Bueno, luego podemos... Puedo poner de momento unas arandelas simulando el sin en block y luego poner el sin en block. Sí. Hacer una adaptación o algo. Sí. Entonces, pues ya nos hemos puesto de acuerdo. O sea, que lo que he traído no vale nada y hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo entero. Pues nada, tío, Que... ya me contarás. Sí, vamos a empezar ya. Muy bien. Mañana no te diré, pero al final del viernes seguramente que Tú empecemos a meterle tu caña. bola y hasta más o menos teniendo claro cómo lo queremos. Primero es ir al torneo. Va, sí, claro, Eso no hago nada. para empezar por el principio. Esto casi cuando hagas tu Y, lo planteamos. O sea, colócalo, tú hazte, por ejemplo, esta pieza, aunque no la vayas a utilizar, que te sirva de guía por aquí. ¿Cuántas veces llamas al cliente para preguntarle? No, es que aquí ¿Sabes por dónde voy, no? no, aquí hay un, ¿cómo se dice? Aquí tenemos un conflicto, que es... Que somos dos fabricantes. Claro. Entonces yo ya tengo en la cabeza como quiero, y tú tendrás alguna otra manera de hacerlo, entonces yo confío en ti, y que hagas tu manera. Y somos dos cabezones, ¿no? Claro, y entonces, mientras a mí me quede como estéticamente quiero que quede, que va a ser ahí, Sí. ¿vale? Que si quieres... Molaría que quedara más corta todavía. Más corta ahí, Así. así. Para sacar Lo eso te va a pedir aquí luego la bota atrás. Claro, lo que me da miedo es que no sé dónde vamos a colocar el... Nah, ese no es el problema, yo fabrico el soporte. Sí, pero que no te creas que tienes aquí tanto espacio, tendrías que hacer así y así. Bueno, Y quedaría un chapón. Yo normalmente... cuando termine diré qué guapo queda, pero mientras tanto me estaré cagando en todo. Claro. Yo normalmente le meto, por ejemplo, 2 patillas y luego le meto 2 tubitos en inox que hacen un Y va. enganche. Y ya está. Estéticamente lo ves bien así. Sí. Vale. A su chasis, ¿no? Aquí a su chasis que no. Aquí no ve. Vale, pues ahí yo creo que ahí... Tú vete saliendo y te vas hasta aquí. Hasta que no llegue ahí no vamos a poder. Correcto. Entonces ese día si quieres...
o si no me dan la sorpresa. Le digo, ya está. Ya está. No. Y entonces llego y digo, ¿te parece? A mí lo que me gusta es que queda... Te puso la foto hecha, ¿qué te parece así? Pero me engañas, me engañas. Bueno, pues eso, que ya está, ya se va a poner marchito y listo. Y ya veremos cómo queda. Ya Yo creo veremos que cómo para queda, si lo diciembre, tengo que- para diciembre está. Para Navidades estará tal. Estamos en julio, para que sepáis. Vale, Aitor, pues aquí está el croquis. Tenemos entonces aquí tubo del subchasis, megáfono. Y le metemos una V así en tubo de inox de 8. Vale, entonces haces dos anclajes que en vez de ser como un pulgar, lo haces de esta forma, sea un poco más ancho, no muy exagerado, pero que le dé volumen. Y abajo, lo mismo, le haces una orejeta, pues prácticamente como la que estaba llevando de origen. Vale, entonces aquí lleva un agujero que tienes que hacerlo. Este es el Silent Block de Ducati. ¿Veis que va? Es una goma que el diámetro que tiene es 15 el agujero y esto se mete dentro y sale por cada lado de la chapa. Vale, la chapa, pues por ejemplo de 3 milímetros está bien. Entonces el agujero lo tienes que hacer de 15 milímetros, que es donde va la goma. Y luego va estos casquillos que son para meter un tornillo de 6. Y no te preocupes que con eso está más que sujeto. Vale, entonces el tubo aquí, ¿ves? Como te pongo en vista lateral, sería el tubo de inox, le haces una raja en medio y le metes una chapa para que vaya a plano aquí, directamente. Y este es el mismo sistema que deberías hacer aquí, que es una chapa así, ¿vale? En vista lateral sería la chapa y luego se meterían los dos tubos en la V que te pida y lo sueldas y ya está. Lo chafas si quieres un poco y ya está. Y esa chapa es la que engancha aquí. Vale, yo creo que con esto está claro. Bueno, vamos a ver, Aitor, que vamos a recoger la moto, que ya ha terminado el escape. Venga, vamos allá. ¿Qué pasa, Aitor? ¿Qué pasa, tío? Has improvisado. Mirad qué bien ha quedado. Ahí la boca. Súper ceñido, como lo habíamos justo en la marca. Sale totalmente pegado al motor, o sea, esto no va a dar en ningún sitio ni nada. Y sigue la línea de la quilla, precioso. Bueno, ¿qué tal, entonces? Bien, salvo por tus modificaciones que te gusta mucho ir corrigiéndome. Sí. Salvo por todas las curvas, ha quedado bien. Bueno, estoy contento. Con el punte, ¿no? Sí, la verdad es que el toque cuando nos queda un poco más alto, Sí. luego bajarle ese poquito que le bajamos, Sí. como tú dices, integra mucho mejor la curva. Sí, sí. Parecía una tontería, pero... Claro, es que es ver el conjunto, la línea, Sí. y entonces que sea coherente, o sea, que sea proporcionado. Sí, no, Porque 2 si no te- centímetros... Claro, es que más es una caterpillar. Habrá más. Luego os voy a enseñar el escape suelto y tal, vamos, suelda de lujo y muy bien, muy bien. Además, le metes gas Purga por dentro. le metes gas por dentro para que la soldadura no se meta dentro, que se quede totalmente pegada a lo que Se queda un anillo, y lo que hace es que la soldadura queda tanto por dentro como por fuera con la misma calidad. Correcto. Y entonces no hay turbulencia, como si hubiera crestas dentro. Eso. O sea, que se ha hecho... A conciencia. Ah, exactamente. Con ganas. Que si tú dices con Money in Spain. eso. Sí. Mini, aquí, mini pinto. Hombre, no, aquí con calidad. Aquí pintamos que te cagas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Contento? Perfecto, sí, Mira. sí, muy contento, muy contento, muy contento. Seguiremos en contacto. Claro, como ya decía- somos amigos. Exacto, como decía la peli, esto es el inicio de una gran amistad. Bien. Pues esto es todo. Que ahora vamos a aprovechar porque justo acabamos de llegar de las carreras de Glense, de aceleración, que teníamos la furgoneta alquilada y entonces venimos, la recogemos y ahora la metemos a la de la cama y ya está. Luego pasar a la cocina y terminar el proceso de producción. De mesilla. Bueno, muchas gracias. Nada, Aitor, tío. macho. Nada, un placer. Bien,
fin, pues hasta aquí la primera temporada del making of el proyecto SOS, Sound of Singles. Y ya sabéis que es la fabricación de una réplica de una moto como las que corrían en el Campeonato del Mundo Supermono en los años 90 con la base de una Yamaha SZR 660. Habrá más, claro, vendrá la segunda parte en la que continuaremos. Todavía nos falta desmontar la moto, hacer el motor, prepararlo, suspensiones, frenos, pintar, el remontaje, puesta en marcha y sistema eléctrico y tal. O sea que hay mucha tela que cortar todavía. Así que ya os avisaremos cuando iniciemos la emisión de la segunda temporada, cuando vayamos terminando los vídeos que estamos haciendo. Y nada, y solamente recordaros que bueno, el canal tiene más historias, muchas historias de otros making of que siguen, otros nuevos que van a salir, atentos a las novedades, muchas historias, los monográficos de motos por modelos que he hecho y tal, o sea que no os vais a aburrir, tranquilos, que no nos vamos, que continuamos. Bueno, gracias por vuestra atención, nos vemos en la segunda temporada. Chao chicos, ¡Yepi! Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.